Gracias, excelente. Cuidado. Excelente debate, ¿verdad? Falta tiempo. Bueno, ahora quiero presentarles a ustedes a un médico que realmente tenemos la fortuna de conocerlo desde hace algunos años. Y realmente hablar del doctor Gustavo Reyes Terán es hablar de un académico, de un investigador, de un líder y obviamente ahora de un administrador en términos de alta gerencia. El año pasado, por circunstancias de su propio trabajo, no pudo asistir a nuestro congreso y bueno, pues este año le solicité si podría asistir y ahorita van a entender que por supuesto, pues de repente está supeditado a otras urgencias de gobierno. Él fue director de los Institutos Nacionales de Salud, del SINSAI, y en esta administración es ahora el director general médico del ISSSTE. Y entonces, él es infectólogo de formación, internista, maestro y doctor en ciencias, investigador emérito, y nos va a platicar de algo que es de su ramo, que lo hemos sacado un poquito de la cuestión administrativa para que nos comparta sus conocimientos en términos de la vacunación, escuchada desde un experto en infecto, que él tiene mucha experiencia en este tipo de afecciones, y que nos dé su punto de vista de hacia dónde vamos con este sentido en la cobertura de riesgo cardiovascular. Adelante, doctor Gustavo Reyes Terán. Gracias por venir. Los paso. Ok. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al doctor Martín Rosas por invitarme a esta sesión de cardiólogos, cardiólogas. Seguramente no es fácil, pero mi tema es más relacionado con infectología, con una repercusión potencial. Voy a tratar de darles un análisis de las evidencias que hay con respecto al tema y ver si a las cardiólogas y cardiólogos no solamente les interesa bajar los lípidos, controlar la presión arterial, para evitar muertes de personas con enfermedad cardiovascular, sino también hay una herramienta más que quizá deban de utilizar para que puedan disminuir el impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares. Y es básicamente las evidencias que hay en este momento para plantear vacunación sobre todo contra influenza, porque ha sido el virus más estudiado, pero no exclusivamente, sino también contra otros virus, no se diga COVID, que creo que lo hemos estudiado muy bien en los últimos años, sino virus como el sincicial respiratorio y potencialmente otros virus también, como podrían ser el virus herpes zóster o el virus varicela zóster, más bien, que cuando se reactiva causa el herpes zóster, y que probablemente la vacunación también tenga alguna influencia sobre la disminución de enfermedades cardiovasculares. Bueno, soy director médico del ISSSTE, no tengo conflictos de interés con ninguna empresa privada, con ninguna empresa farmacéutica, no he recibido salarios más que del gobierno de México. Y dicho eso, vamos a pasar la siguiente diapositiva. Creo que esta es la única diapositiva donde van a ver algo cardiológico, algo de cardio. Es un electrocardiograma que casi ya no usan, creo, pero esto lo puse, es representativo, es hipotético. Un hombre de 68
años de edad, que llega con un código infarto. Él tiene, además de los síntomas, es admitido con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Lo importante, además de sus antecedentes, como ven en la parte de abajo del lado izquierdo, es que esta persona había tenido 72 horas antes síntomas respiratorios y una prueba de detección de antígeno contra influenza positivo. Y 3 días después llega con estos datos el periódico de aquel lado. Cabe recordarles las enfermedades, ustedes lo saben mejor que nadie, enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte y la cardiopatía isquémica representa el 70% de las muertes por enfermedades cardiovasculares acumuladas. Un colaborador mío, Manuel Chao, hizo un análisis en una interacción, una consulta interactiva con INEGI, con las estadísticas de mortalidad hace apenas 2 días, 3 días, y muestra cómo el acúmulo de muertes durante 26 años, la tendencia al aumento de las enfermedades cardiovasculares, en particular, esto es en México, de 1998 a 2024, las enfermedades cardiovasculares conforman casi 1/4 del total de muertes que ha habido en 26 años. Y de esas, el 70% corresponde a la cardiopatía isquémica o enfermedades isquémicas del corazón, como lo tiene oficialmente clasificado nacionalmente. Esto equivale a un 171.5% de incremento en ese periodo, solo de enfermedades cardiovasculares, y un 233% de cardiopatía isquémica. Realmente los números son importantes e interesantes. Pero lo más interesante para mí como infectólogo resulta de que en el invierno, y eso no es exclusivo de México, hay muchos países que tienen que ven el mismo comportamiento, que en invierno hay más muertes por enfermedad cardiovascular que en otra estación del año, como lo pueden ver en esta tabla. Y las preguntas que surgen aquí en este punto son: ¿cuál es la influencia de las enfermedades respiratorias virales? ¿Podría una alta cobertura de vacunación cambiar esa tendencia? ¿Contra qué virus y en quiénes personas, en qué personas en particular, qué grupo de personas en particular? Más o menos es lo que voy a tratar de analizar en el resto de mi ponencia. Estas son las complicaciones cardiovasculares de la influenza. Influenza como prototipo de virus respiratorios, quizá porque se ha estudiado más, bueno, y otros factores. La vacuna existe desde hace mucho tiempo. El virus sincicial respiratorio siempre fue considerado un virus pediátrico, excepto en los últimos ya lustros, donde se muestra su impacto sobre personas, sobre todo adultas mayores. Y la vacunación contra virus sincicial respiratorio, pues apenas se aprobó hace muy poco tiempo en varias partes del mundo. En México se aprobó este año y va a estar disponible pronto, por lo pronto para personas embarazadas, pero muy seguramente el próximo año lo tendremos para personas de 75 y más años de edad. Bueno, se han documentado infarto de miocardio, arritmias, miocarditis, pericarditis, enfermedad cerebrovascular, tromboembolismo venoso y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Los mecanismos subyacentes, sobre todo inflamatorios e inmunológicos, que vinculan la influenza con el infarto agudo de miocardio, lo pueden ver resumido en esta figura. Básicamente es una respuesta inflamatoria sistémica, rápida, intensa, que resulta, al final de cuentas, en una disfunción endotelial
un efecto protrombótico y con una inflamación persistente. Todo eso mediado por proteínas endógenas, llamadas colectivamente citocinas, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, pero no exclusivamente, la participación de quimiosinas que atraen polimorfos nucleares, atraen también linfocitos, atraen monocitos que en las fibras, que en el endotelio y quizá en las fibras miocárdicas también se transforman en macrófagos y producen este círculo vicioso que puede desembocar en la ruptura de una placa o en la erosión de una placa de ateroma. Y el resultado abajo es, bueno, infarto o cualquiera de las otras consecuencias. Es importante decirles también que se han encontrado antígenos de influenza, que es el virus más estudiado, en varios órganos, como lo vieron en la previa, hígado, intestino, sistema nervioso central, lo que habla de que de alguna forma puede haber ocurrido una viremia. De hecho, se ha demostrado viremia, aunque no es el factor esencial en el virus de la influenza. Parece un virus respiratorio con una gran repercusión inflamatoria sistémica. La primera gran evidencia, hubo observaciones previas a este estudio de Wong, del lado izquierdo, donde demuestra que la infección respiratoria puede romper la estabilidad cardiovascular en pocos días. Él observa que 7 días posteriores a una infección por influenza hay un incremento de 6 veces más el riesgo de un infarto agudo de miocardio. Lo muestra en un artículo publicado en el New England y la siguiente diapositiva, no me la pasen todavía, voy a darles un poco más de contexto de estas 6 veces más riesgo de tener un infarto que una persona que no había tenido influenza. El síndrome coronario agudo en hospitalizados por influenza, se ha observado hasta casi un 12% de ellos, pacientes que se hospitalizan por influenza y que estando hospitalizados desarrollan un síndrome coronario agudo. Y el riesgo cardiovascular con otras infecciones del tracto respiratorio se ha documentado entre 1.5 y 5 veces más el riesgo cardiovascular. Este es el artículo de Wong, muy simplificado, son las hospitalizaciones por infarto agudo de miocardio 7 días después de influenza documentada y el pico ocurrió a los 3 días, justo 72 horas, en el que la respuesta inflamatoria sistémica es la más intensa, como se ha demostrado en múltiples estudios, y 6 veces más la incidencia de infarto agudo de miocardio en pacientes con influenza. En pacientes con cardiopatía previa hospitalizados por influenza, estos son, quizá este estudio muestra por su tamaño, ¿no? 80,000 hospitalizados con influenza confirmada, el 11.7, casi 12% presenta un evento cardiovascular agudo, 6.2% insuficiencia cardíaca aguda como principal evento y casi 6% el síndrome coronario agudo. Por tanto, los eventos cardiovasculares agudos son frecuentes y obviamente son clínicamente relevantes. ¿Qué hay de otros virus? El virus sincicial respiratorio también confiere riesgos más allá de la enfermedad pulmonar. Rompe la estabilidad en pocos días y su efecto perdura hasta por lo menos 180 días. En estos estudios lo demostraron, 8.7% de los pacientes tuvieron síndrome coronario agudo cuando fueron hospitalizados por virus sincicial respiratorio entre 2 semanas y hasta 6 meses o 180 días. Y 19.2% en general alguna enfermedad cardiovascular. La pregunta que
Se plantea uno aquí es si podría la vacuna contra virus sincicial respiratorio prevenir la enfermedad cardiovascular. El riesgo cardiovascular por sincicial respiratorio también se ha demostrado en otros estudios como esto. Esta fue una revisión más bien de varios estudios donde muestra que los eventos adicionales cardiovasculares por cada 100 personas adultas infectadas es de 4.7 más. En pacientes con enfermedad cardiovascular previa, en general, son casi 12, y la incidencia de exacerbación de la insuficiencia cardíaca son 12.5. Entonces, los efectos cardiovasculares de virus sincicial respiratorio en personas adultas mayores son comparables a los de influenza. Y se ve bien en este otro artículo, donde las incidencias acumuladas similares a cualquier evento cardiovascular, que es la parte de arriba en azul, o un evento cardiovascular adverso mayor o MACE, que es la línea inferior en amarillo. En la línea punteada es el virus de la influenza, la línea continua es el virus sincicial respiratorio. Lo que muestra esta figura es que tienen el mismo comportamiento para producir complicaciones uno y otro virus. Streptococo pneumoniae, o neumococo, como mejor se le conoce, también causa una inflamación sistémica con costo cardiovascular. Se asocia a Zika, se asocia a enfermedad vascular cerebral, a insuficiencia cardíaca, arritmias y a muerte. En Zika, postneumonía, el riesgo es de 3.02, el riesgo es casi 3 de enfermedad vascular cerebral y la mortalidad postneumonía por neumococo es de 3.22. Con todo esto, sin llegar a tocar todavía el tema COVID, lo dejé a un lado por razones obvias, creo que estamos cansados de escuchar COVID, que es muy interesante su mecanismo fisiopatológico, fisiopatogénico, pero me concentré en estos y un poquito en herpes zóster. La infección respiratoria aguda concentra riesgos en los primeros días. El pico puede ser tan cercano a posinfección a 3 días o tan largo como 6 meses o incluso 1 año. Influenza, por ejemplo, lo demostró Wong, multiplica por 6 el riesgo de tener un infarto agudo de miocardio. En el primer mes están otros virus respiratorios en general, sin especificar alguno en particular, COVID, el tromboembolismo venoso y daño cardiovascular posagudo, que es bien característico, entre 31 y 180 días, y todos los efectos post-COVID, y el virus sincicial respiratorio hasta 6 meses e incluso 1 año después de la infección. Regresamos a las preguntas. ¿Podría una alta cobertura de vacunación cambiar la tendencia? ¿Y contra qué virus y en quiénes serían dirigidas las vacunas? La vacuna contra influenza es un eje de cardioprotección. Lo demostraron varios estudios, 2 en particular que me voy a referir en distintas ocasiones más en esta plática. Reduce el MACE o los eventos cardiovasculares adversos mayores como evidencia, como lo ven del lado izquierdo. En vacunados el riesgo de MACE fue de 3.6% contra 5.4%, un riesgo relativo de 0.66 y un número necesario para tratar de 56, un número amplio, alto. Atractivo aún. El mayor beneficio, sin embargo, del lado derecho, pueden ver en pacientes con Zika reciente, MACE en Zika reciente. En vacunados 6.5, en placebo 11%. Aquí el NNT es de 23 y eso lo hace extraordinariamente atractivo.
estos dos ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria muestran la eficacia y las ventanas potenciales de vacunación contra influenza. Del lado izquierdo está el artículo de Frobert, que fue un ensayo clínico que se quedó como en el 50 y tantos % de reclutamiento porque se empezó en 2019 y la pandemia por COVID lo interrumpió en el 2020. Se publicó en 2021, un diseño extraordinario, pacientes con post-infarto agudo de miocardio o enfermedad coronaria de alto riesgo, la vacuna en 72 horas o menos después de la hospitalización o de algún procedimiento coronario, que incluso pudo haber sido angiografía o una intervención percutánea coronaria, con desenlaces, teniendo como desenlaces la muerte, infarto o trombosis del stent, y se ve 5.3% contra 7.2% del placebo. Quizá éticamente habría que replantear este ensayo clínico porque sí hubo placebo en el diseño. El riesgo lo ven ahí con una relación relativa de 28% global. En conclusión de este estudio, el infarto agudo de miocardio no contraindica la vacunación contra influenza. Del lado derecho está otro ensayo clínico, también controlado, con asignación aleatoria, el PANDA-2, donde los criterios estaban insuficiencia cardíaca aguda al egreso, vacunación menos, cuando mucho a las 24 horas antes del egreso, en insuficiencia cardíaca aguda, moderada a grave. Muerte o readmisión a 1 año fueron los desenlaces, 41% contra 47%. El NNT, el número necesario para tratar en todos los desenlaces combinados, fue de 27. El NNT fue 37 para mortalidad total. El egreso por insuficiencia cardíaca debe incluir la vacunación, es la conclusión de lo que sugiere este estudio. Hay hechos, algunos ya los mostré, pero también hay limitaciones en cuanto al análisis de los estudios que se han publicado. Como hechos, las vacunas reducen la enfermedad respiratoria baja por el virus sincicial respiratorio, no hay duda de eso, en adultos, personas adultas mayores. Inglaterra, por ejemplo, vacuna de 75 y más años de edad. En algunos países están vacunando antes, pero siempre y cuando Inglaterra también tengan algún factor de riesgo que básicamente es enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad o antecedente de enfermedad vascular cerebral. La recomendación es una dosis en ese grupo, 75 o más, y una sola dosis por ahora. No sabe aún cuál va a ser el periodo de protección. No requiere como influenza una vacuna cada año, es una vacuna y hasta un seguimiento de 2 años que se lleva hasta ahora, la eficacia se mantiene relativamente buena, pero sí se observa que ha disminuido, sobre todo en el último año. Como limitaciones, no hay resultados de ensayos clínicos diseñados primariamente para demostrar efectos contra infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular cerebral o insuficiencia cardíaca. El beneficio cardiovascular es una inferencia razonable, no es una prueba directa. La recomendación debe articularse como prevención de la enfermedad viral grave en pacientes vulnerables desde el punto de vista cardiovascular. Cautela, quizá valga la pena esperar desenlaces duros de Zika. Y esto es de zóster. Zóster se sabe bien que causa una vasculopatía viral, como lo causa COVID también, como influenza también se ha encontrado en la célula endotelial y dispara todo, que provoca además la disfunción, y todo ello se relaciona
con cualquier mecanismo patogénico grave o complicaciones graves por estas enfermedades virales. Inflamación vascular y vasculopatía, la disfunción endotelial, el fenotipo protrombótico, asociación más clara con enfermedad vascular cerebral que con insuficiencia cardíaca. El metaanálisis que se hizo apenas en este año o se publicó apenas muestra los riesgos, la razón de momios para EBC, para infarto, para MACE, para SICA, para mortalidad total y insuficiencia cardíaca no significativa. El mensaje, hay una señal favorable, pero no causalidad demostrada. Esta transparencia resume la eficacia de vacunas contra enfermedad cardiovascular con un gradiente de certeza y esos 5 mensajes. En influenza, probado, con Zika y con insuficiencia cardíaca. COVID, fuerte evidencia. Sincicial respiratorio es inferido, neumococo es de bajo a moderado y herpes zóster prometedor. Así lo pondría en estos 5 mensajes de las 5 vacunas contra estos agentes infecciosos. COVID convirtió el riesgo infeccioso en un riesgo vascular. El mensaje es: la infección causa más daño cardiovascular que los efectos raros postvacunales. Lo quise presentar porque estamos en un medio ambiente antivacunas muy influido por el norte del país y pienso que siempre es importante ver el análisis costo, beneficio, eficiencia de una intervención. La vacunación, su beneficio principal es menos enfermedad grave contra COVID, hospitalización y muertes, y efectos adversos son raros como miocarditis, pericarditis y más raro aún el síndrome trombótico trombocitopénico, paradójico, pero existe. Más limitaciones para no sobreinterpretar. Influenza, dosis altas versus la dosis estándar. Me pareció que Alejandro Macías dio una plática de esto. Justamente en ese New England aparecieron espalda con espalda 2 artículos, uno que decía que las dosis altas puede ser mejor y el otro que no encontró diferencias estadísticamente significativas en la persona adulta mayor. Como es no demostró superioridad para mortalidad u hospitalización en pacientes con alto riesgo cardiovascular, muy específicamente en este grupo. La vacuna contra BCR reduce la enfermedad respiratoria, sin embargo, la reducción directa de los desenlaces cardiovasculares aún debe ser demostrado con un mejor nivel de evidencia. La población estable de bajo riesgo es interesante, ¿no? En el contexto del país, donde 8 de cada 10 personas tienen o sobrepeso o tienen obesidad, en ese contexto y en que la prevalencia de enfermedades como diabetes tipo 2, como hipertensión arterial sistémica sobre todo, más de 30% en una encuesta del año pasado y este año, específica para nuestra población de lista, encontramos 32% de prevalencia de hipertensión arterial, encuesta representativa de nuestra población de derechohabientes. 22%, 21 punto y fracción de diabetes, 21-22% de dislipidemia. Y lo que más asusta, y creo que esto concierne a todos nosotros, cuando si mantienen en su mente las barras de la cascada de atención, es decir, cuántas personas en el país viven con hipertensión, con diabetes o con dislipidemia, cuántas personas han sido detectadas, cuántas personas de las detectadas han sido tratadas y cuántas personas de las tratadas han sido controladas, el resultado final realmente es de miedo. No más del 25, máximo 30% del total de población. Estamos hablando del 30% de adultos en el país con hipertensión arterial está controlado. El 12 al 22% de personas con diabetes del total
que son como 15 millones de personas en el país, está controlado. Y lo mismo para dislipidemias. Es decir, estamos controlando a una mínima parte. Sé que han tocado aquí los temas de los PRONAM, muy importante sobre todo el PRONAM actualizado contra hipertensión arterial. Fue una idea, el doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro aquí presente, contribuyó mucho para ese trabajo hace 7 años u 8 años, cuando planteamos la idea por primera vez de hacer una vía clínica simple para el médico general que esté tratando hipertensión arterial, quitar burocracias, etcétera. En fin, entonces pensando en un país con sobrepeso, obesidad, pues es muy atractivo buscar en personas, es más, las personas de 40 o más años de edad deben de tener varios factores de riesgo. Con esta prevalencia de diabetes, hipertensión, dislipidemia, con esta prevalencia de sobrepeso o de obesidad. Entonces, es muy atractivo pensar qué ocurriría si implementamos estrategias, en el caso particular de lo que nos toca hablar aquí, que es la vacunación y su repercusión con desenlaces cardiovasculares, en poblaciones más abajo. Nuestra guía nacional y las internacionales dicen 50 o más años de edad. Pero quizá en México, desde los 40 años de edad, estamos viendo muertes prematuras que explican además esta meseta larguísima ya de décadas, desde 2004, que tenemos en la expectativa de vida al nacer. Llegamos a casi 75 años en 2004 de expectativa de vida al nacer. Es la misma cantidad de años que tenemos en este momento, 75 años. No ha habido ningún cambio. Obviamente en 2009-10, con la pandemia de H1N1 influenza, hubo un descenso de 1 año. En 2020 a 2021 hubo un descenso mucho más pronunciado de 3 a 4 años, que ya se recuperó. En este momento tenemos 75 años de edad como expectativa de vida. Pero ¿qué hay de otro concepto quizá más importante que habla del bienestar de una sociedad? Que es la expectativa de vida saludable al nacer. Y eso no estamos hablando de 75 años de edad, estamos hablando de 60, 65 años de edad de vida saludable. Es un aspecto fundamental que pienso que debemos tener en mente cuando desarrollemos o propongamos estrategias que quieran cambiar la mortalidad. Y debemos cambiar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares de una, de otra y de otra manera. Y este es uno de los ejemplos con los que podemos reducir o contribuir a esa disminución de muertes prematuras que explican este fenómeno en México de la meseta durante largo tiempo. La siguiente. Bueno, en conclusión, influenza y COVID, la recomendación es clase 1, nivel A, para prevenir eventos cardiovasculares post-infarto. La vacunación es una intervención segura, efectiva y de bajo costo. La evidencia justifica priorizar la vacunación contra influenza y COVID en la atención médica cardiovascular. La evidencia emergente sugiere que la vacunación reduce el riesgo cardiovascular al modular la inflamación inducida, mediada por el virus y esa disfunción del endotelio. En cuanto a sincicial respiratorio y otros, la evidencia es baja a moderada, parece apuntar a una dirección igual que influenza, prevenir la infección, y dan ganas de decir vacunen contra sincicial, vacunen contra influenza, vacunen contra neumococo, vacunen contra herpes zóster. Tenemos las 4 vacunas, pero siendo estrictamente metodológicos, científicos, y creo que aún me queda mucho de eso, creo que sí conviene tener alguna precaución en cuanto al uso masivo de la vacuna. Se requieren estudios para aclarar los mecanismos inmunológicos y ofrecer protección sin el riesgo de infección visto. En fin,
prevención cardiovascular nos concentramos en bajar los lípidos, en controlar la hipertensión, controlar la glucosa, inhibir plaquetas, bloquear neurohormonas. Agreguemos la vacunación contra influenza y COVID. BCR y neumococo y herpes zóster, ténganlo, yo creo que pueden individualizar los casos por ahora. Sería clínicamente vacunar a edades más tempranas. La aterosclerosis, como ustedes saben perfectamente bien, inicia desde la segunda década de la vida, se acelera en la adultez temprana. Las infecciones virales respiratorias pueden precipitar eventos cardiovasculares en personas jóvenes con factores de riesgo subclínicos. Todo esto que les dije antes está en esta diapositiva. Consideremos que 8 de cada 10 personas tienen sobrepeso. Dan ganas de hacer ensayos clínicos en personas de 40 y más años de edad. Ahí sí pueden utilizar vacuna contra placebo hasta los 50 años y pienso que podría ser muy interesante y no solamente contra influenza y COVID, sino también contra sincicial respiratorio y también contra virus varicela zóster. La protección de la función endotelial, la reducción de la inflamación sistémica por vacuna es un mecanismo biológicamente plausible. Parece que es la última. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues es conferencia magistral, no va a haber comentarios, pero creo que fue muy claro en que debemos indicar la vacunación como medida de protección y disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, queremos, el Grupo Greta, agradecerte mucho el que hayas venido y te queremos dar una placa de reconocimiento y agradecimiento por tu participación en este que es el segundo Encuentro Iberoamericano y 7º Foro Nacional. Muchas gracias.